El caso de Aleska Génesis sigue dando de qué hablar y continúa en la mira de los medios de comunicación. Hay muchas dudas e incertidumbres acerca de lo que le sucedió hace unos días a Aleska Génesis al ser eliminada de la casa de los famosos All Stars y después detenida por un presunto robo de unos relojes. El día de hoy me encuentro con el abogado José Luis Cruz, quien ha estudiado el caso y nos va a resolver algunas dudas en cuestión de términos legales de lo que está aconteciendo en el caso de Aleska Génesis, que el día de hoy ya se encuentra llevando este proceso de investigación en libertad. José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gerardo, muy bien. ¿Y tú? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por darte el tiempo de A aclararnos ti. algunas dudas. Cuéntame, ¿qué es lo que sucede en el caso de Aleska? Porque ella aboga que tenía un amparo el cual no se le permitía que fuera arrestada ese día que fue eliminada. Sin embargo, la contraparte, el abogado de Javier Rodríguez Borjo, dice que ese amparo ya estaba vencido. ¿Nos puedes platicar qué exactamente sucedió y qué fue lo que pasó? Claro, mira, pues comienzo a decirte que todo lo que he escuchado en medios es a partir de lo que te voy a exponer a continuación. Sucede lo siguiente. Aleska es acusada junto con sus hermanas de un robo en pandilla. Algo importante es que la ley penal de Ciudad de México nos establece que cuando tres personas o más cometen un delito de manera conjunta, pues bueno, se actualiza un agravante que es la pandilla. Bueno, ella es acusada de esto, me parece, en 2023 y tiene una primera detención en 2024. Nuestro sistema penal, Gerardo, funciona básicamente de la siguiente manera. El MP tiene noticia de un delito por parte de, por ejemplo, tú o por ejemplo de mí, me robaron algo, me asaltaron, lo que sea, voy y lo denuncio y el Ministerio Público tiene que formular una investigación. Comienza a hacer su investigación y si encuentra que hay datos de prueba que permitan suponer que existe el delito y la participación de la persona a la que yo se lo estoy imputando, perenganito, fulanito, bueno, solicita al juez una orden de aprehensión, que fue lo que pasó en este caso, ¿no? Oye, juez, tengo estas datos de prueba contra de Aleska, por favor, haz una orden de aprehensión. El Ujú. juez la autoriza, la gira, digámoslo así, y cuando Aleska es eliminada de la casa de los famosos, bueno, la policía ya la estaba esperando para ejecutar esta orden de aprehensión que, insisto, la otorga un juez a petición del Ministerio Público. ¿Qué sucede? Ella alega que había un amparo que la protegía en ese momento. Eh, la gente suele confundir, Gerardo, y vaya, no es su culpa porque no todos somos abogados, una suspensión de un amparo. Un amparo, digamos que es definitivo, un amparo ya no lo puede revocarse algún tribunal colegiado en ciertos supuestos. Pero lo que tenía Lesca seguramente era una suspensión que es temporal. Aun cuando su nombre a veces escucha suspensión definitiva, estas suspensiones son temporales. ¿Y cuál es su vigencia? El tiempo que dura el juicio. Entonces, si el juicio concluyó porque se sobreseyó, que es terminar anticipadamente el procedimiento de amparo, porque Aleska perdió, le negaron el amparo, por lo que sea, la medida dejó de surtir todos sus efectos y entonces el Ministerio Público podía ejecutar la orden de aprehensión concedida por el juez. Aquí seguramente sucedió eso. José Luis, algo que declaró el abogado de Javier Rodríguez Borjo acerca de lo que sucedió con Aleska, que dijo, ella presenta un amparo y le miente al juez de que lo firma en México, pero ella estaba en Miami cuando presenta el amparo. Cuando llega a México este año, le dan la suspensión provisional, el amparo vence y se van bajo una inconformidad sobre la resolución del amparo que no es procedente. No cabe un amparo contra otro amparo y ese es el que exhibe la hermana Michelle y no es cierto. ¿A qué se refieren con esto, José Luis? Mira, lo que sucede es que en México puedes firmar un amparo de cuando menos dos maneras, una por escrito normal y otra de manera electrónica a distancia. Yo puedo estar en Timbuktu y firmar mi amparo, pero se necesitan ciertos datos que son propios de nosotros, ¿no? Y son exclusivos, por ejemplo, mi firma electrónica y la tuya. Ella pues bien pudo haber firmado el amparo estando en cualquier lugar y el amparo continuaría siendo válido siempre que lo haya firmado ella y no alguien más. Aquí, ¿qué pasa? Le conceden una suspensión provisional y seguramente el amparo se terminó por alguna razón, se negó el amparo o se sobreseyó, es decir, se terminó anticipadamente. Y cuando esto sucede y queda firme, la suspensión también queda sin cualquier efecto. Entonces, seguramente sucedió eso. Ella lo firmó estando en otro país, el amparo no fue fructífero para ella y por eso es que también se quedó sin la
suspensión. Es lo que yo me imagino que pudo haber pasado, pero vaya, puede haber amparos en trámite todavía. Oye, porque mira, lo que entendemos es que el año pasado, antes de que entrara a la Casa de los Famosos cuarta temporada, que fue en enero, ella fue arrestada cuando pisó Ujú, ujú, por este presunto robo en así pandilla. es. Después ella sale liberada y entra a la casa, presuntamente inocente a lo que ella cuenta, y abogan que hubo varias inconsistencias de parte del acusante Javier Rodríguez Borjo y que por eso el caso pues fue resuelto, digamos de así, para Lesca. Sin embargo, por ahí de agosto surgió otra vez la incertidumbre de que Aleska no podía volver a pisar México porque todavía continuaba este caso en investigación. A lo que yo entiendo es que Javier Rodríguez puso otra vez otra denuncia, ahora de manera individual, porque son tres hermanas. Primero fue en robo en pandilla y después fue una denuncia de manera individual. ¿Esto es posible Ujú. qué pasa en ese proceso? Claro, mira, te voy a explicar algo. La primera ocasión, que como tú bien lo refieres, cuando Aleska aterriza en México, orden de aprehensión, que es, me parece, enero del 24, se lleva inmediatamente a Aleska al juez. Entonces hay algo en el proceso penal que se llama audiencia inicial. Y en esa audiencia inicial pasan muchas cosas, pero lo relevante para este caso es que el juez decide, a partir de los datos de prueba que le lleva el Ministerio Público, por ejemplo, yo soy Ministerio Público, ¿no? Y te puedo decir, juez, tengo como dato de prueba una videograbación en la que se advierte que Aleska está sustrayendo los relojes de la casa de mi cliente. Y tengo estos testigos y tengo estas pruebas y las que quiera y mande el Ministerio Público. El juez, a partir de esos datos de prueba que son enunciados por el Ministerio Público, dice si vincula o no al juicio, es decir, si va a sujetar a un proceso penal a Lesca o no. En esa primera ocasión el juez dijo no. Con estas pruebas que tú me estás trayendo, no son datos de pruebas suficientes para yo vincular a proceso a Lesca. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurrió cualquiera de estas dos cosas. Uno, que no se acreditó la existencia del robo. O dos, que aún pudiéndose acreditar la existencia de un robo, no se logró vincular lo suficiente a Lesca con ese acto, con ese hecho, con ese delito. Bueno, la mayoría de los medios, lo que yo estoy leyendo es que aseguran que hay una nueva carpeta de investigación por alguna razón diferente que es posible. El que yo no te vincule a proceso no quiere decir que seas inocente, no quiere decir que un juez te esté dando la razón a ti, solamente está diciendo el Ministerio Público no ha hecho bien su trabajo, no ha reunido las pruebas suficientes, pero el Ministerio Público puede reunir más pruebas, puede reunir mejores pruebas y entonces sí el juez ahora sí vincularte a proceso. Pero hay algo que te lo quiero comentar, no sé si ahora sí que es exclusiva, pero es la primera vez que yo leo esto. Pero también hay una posibilidad que nadie ha estudiado. Esa no vinculación a proceso era apelable. Es decir, el Ministerio Público, la propia víctima, el señor al que le robaron los relojes, pudo haber apelado esa decisión de no vincular el proceso ante un magistrado. Por ejemplo, tú eres magistrado y yo parte te digo, magistrado, el juez no hizo bien su trabajo porque mira, de todas estas pruebas, y eran suficientes para vincular a Lesca al procedimiento penal, al proceso penal. Y el juez no lo hizo, no tomó en cuenta esta prueba, no tomó en cuenta lo que tú quieras y mandes. Entonces, una posibilidad que creo yo es bastante alta, es que un magistrado haya revocado la decisión del juez y haya ordenado que se vincule al proceso a Lesca. Es una posibilidad que nadie ha estudiado, pero que es totalmente legal, Gerardo. Ujú. Hay muchas veces que los jueces se equivocan, todos somos humanos, y para eso precisamente están las instancias superiores. Ok. Entonces sí es posible que se le vuelva a arrestar porque lamentablemente ella no ha sido declarada inocente de este delito. Ok, ahora, pues sucede esto de la Casa de los Famosos tras ser eliminada. Eh, en el caso de Aleska, ella está muy ofendida por la situación en la cual se le expuso en el programa, en la manera en la que al final, pues publicaron toda la detención de los donde estaban los estudios de la Casa de los Famosos hasta los juzgados y Santa Marta Catitla, a lo que tengo Claro. entendido. En este caso, ¿qué puede pasar con Aleska? ¿Puede presentar alguna demanda en contra de la televisora también? Mira, desde luego que lo puede hacer, tendrá que probar su daño, tendrá que probar la ilegalidad de todo esto, pero algo que te quiero dejar muy establecido para tu audiencia es que el Ministerio Público, con la sola orden de aprehensión, no iba a poder entrar, digamos, a la casa de los famosos para llevarse a Lesca. Hubiera necesitado una orden adicional que la pudieron haber solicitado. Yo llego a las instalaciones de la televisora,
pido que me entreguen a Lesca, lo que sea, no me dejan, bueno, acudo para solicitar una orden adicional para entrar. Y la orden hubiera sido entra y sustrae a Lesca, ¿no? No le hubieran hecho nada a Dame, ni a Laura, ni a nadie. Hubieran ido por Lesca en específico. Las cosas, a mí me parece honestamente muy atípico que las cosas se alinearon o se han estado alineando muy bien en favor de cierta parte. Aleska sale, la menos votada, y entonces sí, cuando sale ya le están esperando todos los policías. Por supuesto que puede demandar algo, que proceda, habrá que ver las pruebas y los argumentos que ella haga. Bueno, que justo Ramsés Marcor, el abogado de Javier Rodríguez, comentaba que sí hablaron con la productora y les dijeron que con esta orden de aprehensión, pues no podían pasar a la casa. Sin embargo, podían traer una orden de cateo, ¿es cierto? Así es correcto, es correcto. En la cual ellos sí podrían entrar, pero que al final coincidió en que obviamente fue la eliminada. Ahora, ¿por qué ella al final fue vinculada a este proceso en libertad, a llevarlo en esta investigación, pues aquí en Ah, México, pero ya fuera de alguna prisión, de pues? una prisión. Claro. Mira, nuestro sistema legal, nuestra constitución, específicamente en nuestro artículo 19, nos establece un catálogo de delitos que para el legislador son muy graves, que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que si el juez te vincula a proceso por un delito, por ejemplo, de robo a casa de habitación, me parece, o algún delito sexual en contra de un menor, tú vas a llevar tu proceso penal dentro de prisión por la gravedad del delito. El robo no está previsto como un delito grave o perdón, establecido en este artículo 19 constitucional. Entonces, y entiendo por una entrevista que dio el abogado que él solicitó la prisión preventiva justificada en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público le tiene que exponer al juez las razones por las que considera que Aleska necesariamente tiene que enfrentar el proceso dentro de prisión, ya sea porque existe riesgo de fuga, porque puede lastimar al señor, al dueño de los relojes o algún testigo, etcétera. Pero si esto no está justificado, pues la regla general es que las personas sigan su proceso en libertad. Imagínate qué grave, cuánto dura un juicio penal y enfrentarlo dentro de prisión es gravísimo. Para mí, en mi juicio, deben de ser la excepción. Siempre que esté bien justificado. En este caso, Aleska es una mujer joven, extranjera, basta con las medidas que le puso el juez. Entrégame tu pasaporte para que no puedas salir del país y venme a firmar periódicamente para asegurar que tú estés aquí. Yo pienso que como el delito no es grave, pues el juez no encontró méritos para mandarla pues a prisión y que ahí afronte su procedimiento. De verdad es algo muy, muy triste que viven muchas personas en nuestro país. Este caso, ¿cómo puede concluir, José Luis? Ya se habla de que posiblemente la contraparte esté buscando que se le pague la cantidad de 10 Claro. millones de pesos. ¿Puede suceder así? Claro, pueden llegar a un arreglo, se puede en este caso, en este delito, otorgar el perdón del ofendido, que es el señor dueño de los relojes. En México hay algo que se llama presunción de inocencia, Gerardo. Tú y yo nos presumimos inocentes frente a la ley y le corresponde al Estado, a través del Ministerio Público, acreditar todo delito que se nos impute. Si me preguntas mi opinión como abogado, me parece que este es un caso un poco atípico. Sí me parece que ha habido algunas circunstancias que no se dan en todos, no quiero decir nada, pero me parece que sí ha habido varias inconsistencias en favor de determinadas personas. Y adicionalmente a esto te quiero decir que si llegaran a encontrar culpable a Lesca, el Código Penal señala que ella podría estar por un robo simple de 4 a 10 años de prisión, pero le están metiendo varias agravantes que son, son ordinarias, pero me parece que agravan mucho la pena. Por ejemplo, el robo en pandilla le agrava la mitad adicional de la pena. Y además el que sea un lugar cerrado, como lo han dicho en muchas declaraciones, le agrava otra mitad. ¿Y esto qué quiere decir, Gerardo? Que nuestra penalidad aumenta de 8 a 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si el juez encuentra culpable a Lesca, cuando menos le va a dar 8 años. Y se puede extender hasta los 20 si la encuentran culpable. En caso de que no la encuentren culpable, bueno, podrá salir liberada, pero de encontrarla culpable, de encontrar que no hay duda en cuanto a su culpabilidad en el delito de robo, se puede ir hasta 20 años. Pero si llega a algún acuerdo con Javier Rodríguez Borjo, ¿puede pagar? Sí, puede pagar y si él otorga el perdón, pues aquí se acaba todo. Y vaya, decirte que además que si es encontrada culpable, además de los años en prisión, le tocaría reparar el daño, que es prácticamente el valor de los relojes, que todos dicen que son 10 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa con las hermanas Michelle y Bárbara? Ellas, Uh, al que entiendo, no están en México
Ujú, Por ujú, eso no les pasa lo mismo que le pasó a Aleska, porque le ha ujú. sucedido lo mismo si ellas pisan México. Totalmente, así es. Aún así, Justo, aún así tuvieron un amparo. si ellas tuvieran un amparo o una suspensión vigente, no. Yo entiendo que no la tienen, que la única ha sido Aleska, y por eso es que entiendo que ellas están en otro país. Escuchaba hace poco una entrevista con un abogado que decía que ya tenían la ficha roja, que quiere decir que igual, pues en cualquier momento las pueden detener para traerlas a México. Pero sí, ellas afrontarían el mismo procedimiento que su hermana, porque justamente, y es aquí como lo que me parece un poco increíble, les quieren imputar el robo en pandilla, y el robo en pandilla, la ley dice que al menos tienen que ser tres personas, y aquí da la casualidad que son las tres hermanas, ¿no? Justo el número para poderlo agravar a un robo en pandilla, que aumenta bastante la pena. Ujú. En este caso, escuchaba al abogado de Javier Rodríguez decir que todo esto se suscitó también a raíz de que Michelle, la hermana de Lesca, quien tuvo esta relación con Javier Rodríguez Borjo, eh, Michelle estaba pidiendo una, ¿cómo le podríamos decir? Una compensación Una económica, indemnización. Ujú. indemnización, ¿cierto? Por estos 3 años en los que estuvo con él. ¿Esto es posible a pesar de no haber estado casados? Mira, en México es muy complejo. Figuras como los esponsales han sido derogadas, pero por otras vías, a lo mejor alguna compensación, si fueron concubinos, si fueron esposos, yo no lo sé, pero sí podría ser a lo mejor por una vía familiar. En Estados Unidos el espectro es mucho más amplio, pero lo que sí te puedo compartir es que es muy común entre abogados, litigantes, postulantes, que yo te demando algo a ti, Gerardo. Y yo te demando pues 10 millones de pesos por la razón que yo quiera, me debes, te presté lo que sea, y tú como contraataque haces un procedimiento paralelo en materia penal o en alguna otra materia para pegarme. Y entonces agarrarlo como una carta de negociación y que tú me digas, oye Luis, no te quieres ir a la cárcel, desístete de tu demanda civil, de tu demanda familiar. Entonces, pues sí es una carta a veces como de cambio. Y es lamentable porque muchas veces muchos derechos de las mujeres se ven anulados por este tipo de negociaciones. Yo no sé qué relación haya tenido la hermana de Aleska con la persona que está acusando a Aleska, pero pues si fue su concubina, si fue su pareja por determinado tiempo, podría a lo mejor tener algún derecho patrimonial y que quieran vengarse a través de la hermana para anular ese derecho, me parece que sería grave. Porque si suponemos que a lo mejor ella estaba buscando una indemnización y él no se la quiso pagar, podría hilarse o suponerse que al supuestamente entrar a la casa de Javier Rodríguez, quererse cobrar con estos relojes. Vaya, es una suposición. Yo personalmente no me atrevería a hacerla, pero también yo te podría decir otra, ¿no? Qué casualidad que yo demando un proceso civil, familiar, no lo sé, en otro país, por una suma muy similar a la que ahora me están achacando, y luego nace un proceso penal en contra mía y de mis hermanas por una cantidad muy alta. Me Ujú. parece que sí puede ser una moneda de cambio, no lo sé, no sé si lo sea, pero tan puede ser una versión de ellas se cobraron por su propia mano, como puede ser una fabricación para una moneda de cambio. ¿Qué pasa en tu historial, cómo le podemos decir, penal o jurídico como persona en el caso de Aleska, que es Ujú, la figura pública en este momento? En claro. caso de que llegara a un acuerdo con Javier Rodríguez, ¿esto ya te queda en tu antecedente penal? Dependiendo también los términos del acuerdo en el que llegues. Generalmente en tus antecedentes penales solo quedan ahí establecidas, por ejemplo, condenas firmes. Ah, pues pasaste 10 años en prisión por robo. Eso sí estaría. Pero si se llega a un acuerdo, lo más seguro es que no esté en los antecedentes penales de Aleska y todo quede pues en la memoria de la gente y del espectáculo. Ahora, ¿sí estaba permitido que se le grabara a Aleska durante todo este proceso? ¿El proceso de detención te refieres? Sí, exacto. Sí, lo que yo he visto es que pues, fue un proceso ya prácticamente en la calle, saliendo de las instalaciones de los foros, y no hay ninguna prohibición para grabar eso en principio. Lo que comentábamos hace un rato de algún daño que se le haya causado a la moral, a la imagen de Aleska, pues lo podrá demandar en el futuro, pero tendrá que argumentarlo y probarlo también. Como abogado, ¿ves un caso difícil de resolver o lo ves viable a que llegue a tener una resolución, José Luis? Yo creo que no deja de ser un caso complejo porque veo aquí en mis cuidados derechos de mujeres. Creo que se tiene que juzgar siempre con perspectiva de género.
y yo no creo que vaya a ser un caso sencillo para el juez que le toque resolverlo. Ojalá las partes puedan llegar a un acuerdo para que cada una se vea restituida en lo que cree que fue despojada, pero de no ser así, yo creo que será un caso muy complejo por las aristas de género. A mí no me deja de saltar que haya un antecedente de una relación sentimental con la parte acusadora, por decirlo de alguna forma, y la familia de la detenida. Solamente señalar que nuestro sistema parece muy complejo y a veces no lo es. Por eso, pues los abogados estamos a la disposición de ustedes, de los medios, de la gente, para que se puedan acercar y nosotros intentemos explicarlo, digerirlo un poco, lo más que podamos, y llevarlo al lenguaje ciudadano. Perfecto. Te agradezco mucho, José Luis, por este tiempo A y ti. platicar un poco y esclarecer un poco las dudas que tenemos acerca de este caso de Aleska Génesis, que continuará obviamente este proceso ahora en libertad aquí en México.